El mundo gime. Temblores parten la tierra. Enfermedades azotan los cuerpos. Seres queridos mueren, dejando huecos enormes en nuestras vidas. Ante tanto sufrimiento, surge inevitablemente una pregunta. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el dolor y la muerte? Esta pregunta, resonando a través de milenios, ha atormentado a teólogos y filósofos, poetas y gente común. Buscamos respuestas en las escrituras y sermones, en la belleza de la naturaleza y la resiliencia del espíritu humano. Sin embargo, la pregunta persiste. Quizás no hay respuestas fáciles, ni explicaciones sencillas que puedan abarcar por completo el profundo misterio del sufrimiento. Este ensayo no intentará ofrecer una solución simple a este antiguo dilema. En cambio, busca explorar las posibles respuestas, basándose en la sabiduría bíblica y las experiencias contemporáneas. El libro de Job lidia con esta misma pregunta. Job, un hombre justo, lo pierde todo, su familia, su riqueza, su salud. Se sienta entre cenizas cubierto de llagas, cuestionando la justicia de Dios. Como Job, tal vez nunca entendamos completamente las razones de nuestro sufrimiento. El silencio de Dios en medio del sufrimiento puede ser ensordecedor. Clamamos por respuestas, por alivio, por alguna señal de que nuestro dolor es reconocido. Sin embargo, los cielos parecen vacíos, nuestras oraciones se encuentran con un vacío resonante. Este silencio percibido puede llevar a la duda, la ira y una sensación de abandono. Incluso podemos cuestionar la existencia misma de un Dios amoroso, preguntándonos cómo una deidad benevolente podría permitir que ocurra tal sufrimiento. La Biblia misma no evita retratar esta lucha. El salmista clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, en la cruz, se hace eco de este mismo lamento. Estos gritos de desesperación, entretejidos en la estructura de las Escrituras, nos recuerdan que no estamos solos en nuestras preguntas y dudas. Quizás el silencio de Dios no es una señal de indiferencia, sino una invitación a acercarnos más a Él. Uno de los aspectos más desafiantes para comprender el sufrimiento es reconocer el papel del libre albedrío humano. Dios, en su infinito amor, nos creó con la capacidad de elegir, de amar, de actuar libremente. Pero esta libertad tiene un costo. La capacidad de elegir el bien implica inherentemente la capacidad de elegir el mal, y a menudo son las consecuencias de estas elecciones humanas las que resultan en sufrimiento. Desde guerras y actos de terrorismo hasta actos individuales de crueldad y egoísmo, el mundo está lleno de dolor infligido por los humanos unos a otros. Vemos esto en una escala global, con conflictos alimentados por la codicia y el odio. Lo presenciamos en nuestras comunidades, en relaciones rotas, en actos de violencia y prejuicio. Esto no quiere decir que Dios esté ausente o no esté involucrado. Más bien, destaca la compleja interacción entre la soberanía de Dios y la libertad humana. Si bien es posible que nunca comprendamos completamente las razones del sufrimiento, podemos comenzar a comprender su propósito. El dolor, en sus muchas formas, tiene una manera de refinarnos, de despojarnos de nuestras ilusiones y revelar nuestras necesidades más profundas. Puede ser un crisol en el que se prueba nuestra fe, se fortalece nuestro carácter y se profundiza nuestra compasión. Piensen en el atleta que soporta un entrenamiento agotador para lograr la victoria. Consideren al artista que canaliza su dolor en obras de profunda belleza. Reflexionen sobre la persona que emerge de un período de intenso sufrimiento con un renovado sentido de propósito y una empatía más profunda por los demás. En estos ejemplos, vemos cómo el dolor, aunque no deseado, puede ser un catalizador para el crecimiento y la transformación. Incluso en esos momentos más oscuros, Dios puede usar nuestro dolor para acercarnos más a Él. Sección 5. Lecciones del Getsemaní. Para comprender verdaderamente la profundidad del amor de Dios frente al sufrimiento, debemos dirigirnos a la cruz. La crucifixión de Jesucristo se erige como el máximo ejemplo de la voluntad de Dios de entrar en nuestro dolor, compartir nuestro sufrimiento y, finalmente, vencer a la muerte misma. Pero antes de la cruz, estaba el Getsemaní. En el jardín del Getsemaní, presenciamos la propia lucha de Jesús con el sufrimiento. Sabiendo el dolor que le espera, clama a su Padre: «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa».
Mateo 26:39. Aquí, en este momento crudo y vulnerable, vemos la naturaleza plenamente humana y plenamente divina de Cristo. Él experimenta el mismo miedo, la misma angustia, la misma tentación de evitar el sufrimiento que todos enfrentamos. Sin embargo, incluso en su agonía, Jesús elige la obediencia a la voluntad del Padre. Sección 6. El peso de la cruz. La cruz, un símbolo de sufrimiento, de vergüenza, de ejecución. Y sin embargo, para los cristianos, representa algo mucho más grande: esperanza, redención y el inimaginable amor de Dios. Es en la cruz donde Jesús toma sobre sí los pecados del mundo, el peso de cada acto de crueldad, cada pizca de dolor, cada consecuencia de la elección humana. Sufre injustamente, traicionado por un amigo, condenado por líderes religiosos, burlado por soldados. Soporta tortura física, abandono emocional y separación espiritual del Padre. Y en sus momentos finales, clama: «Consumado es». Juan 19:30. Con estas palabras, declara la victoria sobre el pecado y la muerte, abriendo el camino para que la humanidad se reconcilie con Dios. Sección 7. Un amor más allá del entendimiento. El concepto de un Dios que sufre junto a nosotros, que entra en nuestro dolor y lleva nuestras cargas, es profundo y desafiante. Desafía la lógica humana, trasciende nuestra comprensión limitada de la justicia y habla de un amor que está más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, este es el Dios que se nos revela en la persona de Jesucristo, un Dios que llora con los que lloran, que consuela a los quebrantados de corazón, que sana a los enfermos y libera a los cautivos. Esta comprensión no borra nuestro dolor ni proporciona respuestas fáciles al problema del sufrimiento, pero sí ofrece un rayo de esperanza, una sensación de consuelo y un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Sección 8. Destellos de esperanza. Incluso en un mundo marcado por el sufrimiento, encontramos destellos de esperanza. Lo vemos en los actos desinteresados de bondad, en los esfuerzos incansables de quienes dedican sus vidas a aliviar el dolor, en la resiliencia del espíritu humano que se niega a ser aplastado por la adversidad. Presenciamos el poder del amor para sanar, restaurar, traer luz a los lugares más oscuros. Vemos comunidades que se unen tras la tragedia, ofreciendo apoyo, compasión y un sentido compartido de propósito. Estos destellos de esperanza no niegan la realidad del sufrimiento, ni disminuyen el dolor que inflige, pero sí nos recuerdan que incluso en medio de la oscuridad, la luz persiste. Sección 9. Un futuro redimido. La fe cristiana ofrece más que solo esperanza en el presente. Apunta a un futuro donde no habrá más sufrimiento. Un futuro donde Dios secará cada lágrima, donde la muerte será absorbida por la victoria y donde el dolor y la tristeza serán olvidados. Este futuro no es una utopía lejana o un sueño ilusorio. Es una promesa basada en la resurrección de Jesucristo, el triunfo definitivo sobre la muerte. Debido a que Cristo ha vencido la tumba, podemos enfrentar nuestra propia mortalidad con esperanza, sabiendo que la muerte no es el final, sino un pasaje a la vida eterna. Mientras tanto, estamos llamados a vivir como agentes del amor y la sanación de Dios en un mundo quebrantado. A consolar a los que sufren, a cuidar a los enfermos, a luchar por la justicia y a ser faros de esperanza en medio de la desesperación. La pregunta del sufrimiento tal vez nunca se responda completamente de este lado de la eternidad. Pero a medida que viajamos por la vida, podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios está con nosotros, que comprende nuestro dolor y que está obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman.